Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Silvia Cherem, Gabriela Riveros, Mónica Castellanos y María de Alba. Silvia Cherem, periodista y escritora, es Premio Nacional del Periodismo 2005 en el área de crónica y 3 veces semifinalista del Premio Nuevo Periodismo de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez. Obtuvo el Premio Instituto Cultural México-Israel, la Medalla de Liderazgo Anáhuac en Comunicación, el Premio Mujer Maguen David y es presidenta del International Women's Forum, capítulo México. Mónica Castellanos es egresada del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey, cofundadora de la editorial 42 Líneas, del Centro de Estudios Familiares y Sociales y conferencista. Entre su obra se encuentra Canasta de Comadres, publicada por Azul Editores en el 2015. Aquellas horas que nos robaron, El desafío de Gilberto Bosques, publicada bajo el sello Grijalbo en el 2018 y que obtuvo el premio Antonio García Cubas 2019 en la categoría de novela histórica, y en el 2021 publicó El aroma de los anhelos bajo el sello Grijalbo. Gabriela Riveros es licenciada en Letras Españolas con maestría en Humanidades. Estudió cursos de literatura comparada y psicología. Su literatura ha obtenido más de una docena de premios nacionales e internacionales y se ha publicado en antologías y revistas de España, Argentina, Colombia, Alemania y Estados Unidos. Es autora de los cuentos infantiles El encargo de Fernanda, Mi hermano Paco, Don Florencio de Polvorín y El secreto de los asteriscos. Del libro de poesía En la orilla de las cosas y de las novelas Destierros y Olvidarás el fuego. Ha sido profesora de escritura creativa del Tecnológico de Monterrey. María de Alba es egresada de la licenciatura en Letras Españolas por el ITESM Campus Monterrey. Ahí mismo se graduó del doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura en 2012, con la tesis Memoria y Escritura del Cuerpo, que se publicó con ese título en 2015 en la editorial Bonilla Artigas, con apoyo de CONACYT y del Tecnológico de Monterrey. Tiene 3 novelas publicadas, la primera titulada A través de la ventana, que fue finalista en el 9º Premio Fernando Lara de Novela en España 2004. Antes del olvido, finalista en el mismo premio, pero en 2009, y en el 2016, Lo que guarda el río en Planeta. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Ponemos más volumen? Un poquito más volumen. Gracias, que aquí parece competencia de… Sí. Sí. Buenas tardes, bienvenidos todos. Nuestra Feria Internacional del Libro Monterrey, en su 30ª edición, se viste de fiesta al recibir a nuestra querida Silvia Cherem. Mónica Castellanos, María de Alba y yo te damos la más cordial bienvenida a esta presentación charla que tendremos con varios grupos de lectura pertenecientes a la comunidad de Círculos de Lectura de Monterrey. Entre ellos también están algunos miembros del círculo que coordino hace 10 años. Bueno, gracias Silvia por viajar y estar hoy aquí con nosotros. Por supuesto que hay gente que tampoco está en los clubes de lectura y bienvenidos también. Gracias por tu disposición para conversar siempre. Y si esta FIL es más que una feria, esta presentación pues es más que una presentación, porque yo creo que por lo menos una tercera parte de quienes están aquí ya leyeron tu libro. Entonces, bueno, nos permite eso abrir un diálogo, una conversación sabrosa y disfrutar a Silvia. Ese instante, publicado el año pasado, bajo el prestigioso sello Aguilar de Penguin Random House Grupo Editorial. Para quienes apenas se acercan a tu obra y te conocen por primera vez, quiero decirles que Silvia Cherem es una periodista fundamental para nuestro país. La respalda una brillante trayectoria de 30 años, Premio Nacional de Periodismo en el área de crónica, 3 veces semifinalista del Premio Nuevo Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez, Premio Instituto Cultural México-Israel, Medalla Liderazgo Anáhuac en Comunicación,
Premio Mujer Maguen David, presidenta del International Women Forum Capítulo México. Y muchos pues la conocemos por sus crónicas seriadas, sus reportajes especiales en los periódicos de Grupo Reforma. Es autora de por lo menos 5 libros de entrevistas de largo aliento y de la novela Esperanza Iris, Traición a cielo abierto, 2018. En palabras de la misma Silvia, ese instante contiene, ella llama, 6 crónicas periodísticas de sobrevivientes. Y ella dice, lleva impresa mi alma y mi pasión. Creo yo que alumbra los momentos y dice, cuando cada uno de nosotros debemos de sacar nuestra mejor versión para sobrevivir y reinventarnos. Con la pericia narrativa que la caracteriza, Silvia vuelca en este extraordinario libro 6 historias que nos mantienen en vilo y a la vez nos transforman la mirada sobre los sucesos cotidianos de nuestra vida. Ese instante abre con un prólogo de David García Escamilla, su editor, quien a su vez él menciona que este libro te estruja el corazón. Aquí tengo varias de mis compañeras lectoras y me mandaban WhatsApp que estaban precisamente con el corazón estrujado. Que vale la pena aferrarse a la esperanza cuando la verdad se nos estrella en la cara y a pesar de visitar el infierno, volver. Al prólogo le siguen 7 páginas de agradecimientos porque Silvia es muy generosa y también porque este libro recoge las voces y las vidas de otros que han sobrevivido para dar su testimonio y la autora agradece a cada uno de ellos. Tras el prólogo y agradecimientos se suceden 6 casos. El tsunami de Karen y Jacobo, dividido en 14 subcapítulos. Laura Iturbide, el atentado a las Torres Gemelas, 9 subcapítulos. La cuadriplegia de Fritz Thompson. El VIH de Sofía. Dana Richby, desaparecida en México. Chava Rivera contra el COVID-19. Ese instante es una radiografía de nuestros miedos, de lo que somos capaces de hacer en situaciones límite, frente al acantilado de la muerte, en la tragedia propia o al solidarizarnos con los nuestros. Durante su lectura se abren heridas, recuerdos, dudas, porque todos hemos vivido instantes en los que nuestra vida o la de nuestros seres queridos ha estado al borde de cambiar drásticamente. Es también un espejo de la sociedad, porque ahí se perfila la realidad de nuestro país, por ejemplo, en relación a los feminicidios que permanecen impunes, los desaparecidos en México, la cauda de incertidumbre y dolor que dejan esas vidas truncas a los padres, a los familiares. Uno no puede transitar las páginas de ese instante y permanecer inmutable. Nos mueve tanto, nos despierta esos recuerdos vividos que habitan la memoria, nuestros laberintos internos, la fuerza extraordinaria que a veces irrumpe y nos sorprende, la gratitud ante lo inmerecido, el valor inmenso de lo que damos por sentado, la solidaridad que nos mueve, lo frágiles que somos, las heridas que cargamos, las preguntas que no tienen respuesta, la culpa del sobreviviente, el peso de eso que algunos llamamos destino, coincidencia, suerte, azar, la voluntad de Dios. En cada una de las 6 crónicas, la realidad supera la ficción. No todas narran grandes acontecimientos como el tsunami o la caída de las Torres Gemelas. Otros abordan situaciones que nos son muy cercanas. Un accidente de carretera, por ejemplo, un contagio por COVID. Silvia Cherem se vale no solo de técnicas periodísticas para narrar, como cifras exactas, porcentajes, ciudades, calles, hoteles, fechas, nombres, datos precisos, fuentes, noticieros, para narrar, para revivir, para mostrarnos, para ponernos debajo de la piel de cada uno de los personajes, detrás de la mirada de ellos, para que comprendamos no solo el suceso, sino qué hay dentro de la mente, del corazón, el bagaje generacional de cada uno de ellos. La autora se desenvuelve con naturalidad y esmero entre una serie de técnicas narrativas. Hay descripciones minuciosas, entrelaza la crónica periodística a la metanarrativa,
logrando de esta manera relatos perfectamente verosímiles. En ocasiones aclara incluso quién le otorgó qué información. Y en el caso del audiolibro, porque yo escuché el libro, lo leí, lo escuché, por cierto, se lo recomiendo mucho, es la misma Silvia quien lee los textos. Su voz se entrelaza a la de un actor, a las voces de los sobrevivientes, ahí también podemos escucharlos. Otro de los recursos literarios utilizados por Cherem nos remite a la crónica de una muerte anunciada de García Márquez, en donde el lector sabe desde la primera línea que el protagonista va a morir o le ocurrirá una desgracia. Este narrador nos previene una y otra vez, detiene su relato y compara, como hace unas horas, qué fue lo que sucedió, para hacer más énfasis en cómo ese instante rompió con todo. Y mientras va dosificando hábilmente la trama de cada una de las historias. La reconstrucción es asombrosa. La autora logra adentrarse y revivir segundo a segundo, no solo ese instante que cambia la vida para siempre, sino también las tramas medulares en la peripecia de las aventuras que siguieron tras la fractura de vida de cada uno de los protagonistas. El libro incorpora una serie de intertextos que vuelven clara y ágil la lectura, por ejemplo, mensajes del Messenger, etc. Sorprende el equilibrio perfecto, porque en los relatos no hay morbo ni amarillismo, algo dificilísimo, creo, Silvia, de trabajar. Hay un profundo anhelo de humanizar cada una de las historias, de despertar empatía en nosotros los lectores. Nos solidarizamos con ello, porque sus historias tocan fibras muy sensibles. Bueno, miren, yo aquí no voy a concluir porque la idea, como esto es parte de una conversación con clubes de lectura, voy a pasar el micrófono a María de Alba, quien va a compartir también sus apuntes, sus notas, enseguida a Mónica Castellanos, y luego cada una de nosotros traemos algunas preguntas para platicar con Silvia, y también para quienes lo deseen, levanten la mano y abrimos este diálogo. Entonces paso para que siga María. Buenas tardes, muchas gracias a Silvia por invitarme a estar aquí en esta mesa. Y bueno, pues a mí una de las cosas que más me fascinó de este libro es cómo se acomoda el tiempo. Me parece fascinante porque está el tiempo del accidente, o sea, el tiempo de ese instante, ¿verdad? El tiempo de cuando pasa la tragedia o el hecho doloroso. Está el tiempo en que los protagonistas te contaron, ¿verdad? Que en algunos casos es meses y en otros años después, ¿verdad? Entonces el tiempo está afectado porque no es inmediato, ¿verdad? Y por último está el tiempo de la escritura, que como dice Gaby, es muy interesante el tiempo de la escritura porque ella, y esto me encanta, porque siendo periodista y la crónica se supone que te exige ir en temporalidad, pero Silvia se salta mucho para adelante y para atrás y nos da el contexto, ¿verdad? A veces cuenta el instante y luego se va para atrás para contarnos qué les había pasado antes, y todo ese juego narrativo que es más literario que periodístico, esa crónica atemporal. Entonces, bueno, quiero leer un poquito de este tema del tiempo que a mí me fascinó. Entonces, bueno, pongo aquí unas ideas. La búsqueda del estado puro, del estado del instante, que es lo que nos lleva al título. El título, así es, ¿no? Es medular para nuestra autora. ¿Cómo lo encuentra si ya sabemos que la memoria es engañosa, puntiforme, inexacta, contradictoria? La memoria está herida y es representación. Se recupera a través de la imaginación y por lo tanto está incompleta y es dudosa. Intenta recuperar algo que se fue. En este sentido es pérdida y es duelo, una ruptura con el pasado. Y cito aquí a Paul Ricoeur cuando dice: se trata de un pasado que habita todavía en el presente, o mejor dicho, que lo asedia sin tomar distancia como un fantasma. Ese momento, ese instante asedia a los personajes de Silvia constantemente a través de su vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me pregunto si esta es una memoria fiel
o qué tan fiel y qué importa si no es tan fiel también, ¿verdad? Quien recuerda va desprendiéndose de su persona para mirarse desde la periferia, desenrollando el ovillo de sí mismo hasta comprender lo que le ha ocurrido. La memoria es un vaivén de puertas que se abre y cierra, dejando ver unas partes, otras quedan ocultas para quien busca recordar. La memoria, bueno, pues también son impresiones, huellas fijas, hay como una nuez que es como la verdad, lo que pasó, y en torno a ella se va construyendo otras cosas que se tratan como de unir los cabos que quedan sueltos, ¿no? Y bueno, aquí la escritura de Silvia, vuelvo a lo mismo que me fascina, esta escritura que ya está lejos del accidente, digámoslo así, también lejos de la conversación, aunque probablemente como es muy buena periodista la grabaste, los grabaste a todos, ¿no? Dime que sí, los grabaste. Algunos y algunos no, ahorita nos vas a contar. Bueno, pero entonces la escritura se va apropiando de una voz y de un espacio, da testimonio de algo y revela un secreto, un silencio no dicho, que esto también es fascinante, cómo los personajes uno se da cuenta que les ha costado llegar a hablar del hecho. Es un tabú autoimpuesto, impuesto por el dolor, digámoslo así, ¿no? Entonces, los tiempos de Silvia, que son 3, confluyen como las moiras de la antigüedad, estas que se aventaban, ¿se acuerdan las pelotitas con los hilos? Los hilos del tiempo, ¿verdad? Entonces está el instante del tsunami, la caída de las Torres Gemelas, bueno, todo esto que ya dijo Gaby, ¿no? Entonces hay todas estas situaciones que suceden y que ahorita nos va a platicar cómo hiló el tiempo. Entonces, pues bueno, Silvia, lejos de sucumbir a lo inevitable de no poder saberlo todo, se cuenta desde el testimonio, desde esa memoria fragmentada y desde la individualidad de cada protagonista. Y pues sí tengo muchas preguntas, pero nos esperamos a Mónica. Buenas tardes a todos. Querida Silvia, querida María, querida Gaby, es un placer, un gusto estar aquí con ustedes esta tarde, tener la oportunidad de compartir estos momentos. Quiero mencionar al Círculo de Lectura de Gaby Riveros, del cual formo parte y que además hemos adoptado a Silvia Cherem como autora. Varios de los miembros de este Círculo de Lectura están aquí, nos acompañan y bueno, eso es un gusto para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Querida Silvia, gracias por la invitación. Me honras. En un segundo, la vida se fractura y todo se desgarra. Es la frase que identifica el núcleo de esta crónica literaria que nos regala la pluma de Silvia Cherem. Como arquitecta experimentada, Silvia construye una obra formada por historias de destrucción, de la más absoluta desolación. Coloca los cimientos y desplanta los muros, ladrillo por ladrillo, entre los hechos fríos y verídicos de la crónica y la fuerte urdimbre de la novela. Con un ritmo vertiginoso y gran tensión narrativa, despliega sus recursos literarios y nos mantiene al borde, en esa orilla donde en instantes nos sentimos caer al vacío. La labor de investigación técnica, médica, meteorológica es colosal. Como colosal es el oficio de esta enorme mujer, amiga, periodista, escritora que hoy presentamos. La fisura de la portada representa las vidas fracturadas, pero tú, Silvia, las resanas con tu prosa sanadora, con el ejercicio de los cientos de horas de entrevistas, de documentos recabados, de información analizada. ¿Sabes o adivinas que volcar en palabras las experiencias vividas será un ejercicio catártico
para quien ha sufrido la catástrofe. Lo indecible. Hay una purificación en decir las cosas, hablarlas, al narrar esa historia que al inicio enmudece, hasta encontrar el camino de las palabras para contarse a sí misma. Ese instante es una crónica, pero también es tabla de salvamento para los que somos sobrevivientes. ¿Y quién no es sobreviviente? ¿Quiénes no somos sobrevivientes del COVID? Pues todos los que estamos aquí. Por eso nos identificamos con los personajes de ese instante y empatizamos con sus historias, porque todas las historias, cada una de ellas, nos tocan, nos mueven, nos emocionan, nos humanizan. Hay una liberación al expresar aquello que nos duele, que nos ha herido, historias que al inicio enmudecieron hasta que encontraron el camino de las palabras, porque solo al nombrar con palabras acontecimientos como enfermedad, muerte, duelo, desesperanza, es como las asumimos. En este viaje al pasado, acompañamos a Karen y Jacobo en una catástrofe de agua y arena durante el tsunami, de angustia y lucha. El 11 de septiembre de 2001, que todos recordamos perfectamente, ese día trágico, tremendo, nos asombramos con Laura y Eunice cuando cayeron las Torres Gemelas. Con el accidente de Fritz, la enfermedad de Sofía de SIDA y la de Chava de COVID, entendimos el significado verdadero y profundo del espíritu de lucha, de la resiliencia, del temple y la perseverancia. Ese instante es una crónica exhaustiva en la que con maestría desenredas los hilos sobre el caso de la desaparición de Dana. Silvia, tus palabras mantienen al borde del asombro, como saben hacerlo solamente los buenos narradores. Gracias por compartir con nosotros estas páginas pobladas de intensas emociones, de valentía y arrojo, que nos invitan a reflexionar sobre el valor de la vida, esa vida que en un instante nos puede ser arrebatada. Bueno, primero agradecerles enormemente que estén aquí. Estoy muy emocionada de volver a Monterrey, de haber escuchado la inauguración de esta feria y ver todo lo que promete con el enorme esfuerzo que ha hecho Consuelo Sáizar por mostrar que el TEC no solo es ciencia y tecnología y que las letras son letras muy poderosas, las de Monterrey, y para muestra, pues el botón que tengo, puras amigas neoleonesas, queridísimas, Gaby, Mónica, María y tantas otras amigas también que nos hemos reunido en esta pandemia. Las hijas de la pandemia nos llamamos, un grupo muy poderoso de mujeres escritoras, muy contentas de estar aquí y de irrumpir en esta feria, pues con las letras, con los libros, con las narraciones, con las crónicas, con las novelas, cuentos, ensayos y todo lo que haya que hacer para verdaderamente seguir pues produciendo, descubriendo historias, contando y sobre todo pues mostrando que las mujeres, sé que hay hombres aquí, pero que las mujeres también sabemos escribir y muchas escriben muy bien. Y para muestra otra vez las de Monterrey. Así es que gracias, de veras, gracias. Gracias también a la feria, gracias a Penguin Random House. Ahí está David García Escamilla, fue mi editor, pero también César, que aquí estás, querido César, fue quien pasaron por sus manos todos los textos y los trabajó para que verdaderamente quede el libro. Pues yo les voy a contar algo, cuando lo leí para el audiolibro, me estremeció tanto que yo decía, ¿quién demonios escribió esto? No le quería cambiar ni una línea y no podía creer que salió
de mí, ya había pasado algo de tiempo y me resultaba muy estremecedor, sí, muy doloroso, pero la verdad es que muy esperanzador. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué quieres escribir de catástrofes? Es que no estoy escribiendo de catástrofes, estoy escribiendo de lo que saben hacer seres humanos valientes, perseverantes, fuertes, con aquello que la vida les puso encima. Y yo tenía miedo que las historias fueran tan disímbolas que qué demonios hacían todas metidas en un mismo libro. Y me ha bastado estar con amigos lectores, que el libro se echó a correr en la pandemia solito, no sé si van 7, 8 reediciones, y los lectores me dicen, es que me mueve mucho y no puedo dejar de leer. Algunos en un día se lo echan todos, otros no lo soportan y tienen que irlo pausando, pero no pueden alejarse de él. Y yo me doy cuenta que lo que hay sí es un hilo conductor, y es un hilo conductor de mi mirada de la vida. ¿A qué me refiero? Les contaba yo hace un rato a un periodista que mi papá, cuando yo era muy niña, me decía mucho que existe el destino y que la vida está predestinada. Y yo me enojaba muchísimo con él, porque le decía, si la vida está predestinada y todo ya lo tienen por ahí escrito, pues que no nos hagan perder el tiempo por acá, porque todo ya está dicho. Y el debate de la adolescencia mía, y yo creo que es lo que me marca como escritora, pero como ser humano, es el hecho de que me gusta mucho contar historias desde allí, desde las cosas que parecen predestinadas, pero encontrar sujetos que transforman radicalmente aquello que les pasa para convertirse en grandes seres humanos. Y los 6 seres humanos que están en estas líneas son gente que ha logrado radicalmente transformar su existencia a partir de algo muy doloroso que les pasó. Entonces el libro se ha convertido en un libro. Yo siempre dije, ahí está César, me hicieron 10 portadas para el libro y les decía, no es un libro de autoayuda. Y oh, sorpresa, sí es un libro de autoayuda, pero desde otro lado. Así es que la ruptura o esta fisura o este ejercicio catártico o esta destrucción o todo esto que ustedes me dicen del tiempo mismo y de cómo la memoria tamiza, pues también tiene que ver con mi lectura de la vida. No sé, y sí es cierto, alejarme del amarillismo, alejar y tratar de sacar lo más humano, que es esta fragilidad, porque no sabemos qué hacemos aquí, pero aquí estamos y hay que enfrentarlo con valentía. Sé que quedan pocos minutos, no sé si pasamos el micrófono o alguien tiene ganas de decir algo, pero bueno, yo agradecer muchísimo y decirles que estoy muy conmovida con lo que ha pasado con este libro, porque inclusive ya ganó un premio internacional como la novela más inspiradora del año. Y bueno, pues si un libro de crónicas puede inspirar, pues ¿qué más se puede pedir? No sé si pasamos, ¿hay preguntas? Yo quiero que Silvia siga hablando, entonces, no sé, los minutitos que quedan, si quieren hacer ustedes preguntas, sí, por eso. Sí, las preguntas de ustedes y luego, si no, el público. Bueno, pues yo sí quiero preguntar mi pregunta del tiempo. O sea, ¿cómo organizaste el tiempo y que nos cuentes cómo deshilachas la crónica para darle otra volteada? Esta cuestión del contexto hacia atrás y hacia adelante. ¿Cómo viste a tus protagonistas tiempo después contándote lo que había pasado antes? La verdad es que a mí no me gusta escribir una historia cuando apenas sucedió, porque no ha pasado el suficiente tiempo para poner las cosas en su sitio. Me pasó en 2 ocasiones. Una amiga la secuestraron y le dije, vamos a escribir. Y el día que me siento con ella, a los 3 días que regresó, pues sí vi elementos que eran importantes,
pero estaba totalmente con el síndrome de Estocolmo, enamorada de que no le hicieron nada, de que psicoanalizó a sus personajes, de que les permitió quién sabe qué, y tan buenos y tan... Yo dije, yo así esto no lo escribo, pero no lo escribo ni de chiste. Me pasó también con Virginia Lemaitre, que había fallecido su nieto después de que había perdido a sus otros nietos con el incendio, tiempo después, y me pidieron de la revista Chilango que escriba de ese niño. Y me di cuenta que hacía más daño si lo escribía que bien. Y decidí que no, que le iba a ayudar después de escucharla muchas horas. La ayudé como pude, como sabía que podía servirle, pero que lo que ella me contó, si yo lo publicaba, era para dañar, para tener algo espectacular, para generar el morbo y no para verdaderamente servir. Así es que una historia tiene que tener la pausa para poderla retomarla. El tsunami la escribí a 1 año del tsunami. La ayudé a ella a reconstruir 1000 cosas que tenía perdida. La de las Torres Gemelas también fue tiempo después. La de Fritz, pues lo conocí un día, le ayudé a publicar 3 libros. Yo tenía una pequeña editorial, lo empujé, le dije, mira, agarra el libro por acá, no está bien tu libro, no me gusta. 3 libros y luego le dije, ahora me toca a mí. Ahora voy a contar la historia como a mí me da la gana contarla, desde otro lugar. Y sí tienes razón, yo misma no sé cómo voy y vengo en el tiempo. Lo que sí sé es que cuando ya hago toda la investigación por una historia, me toma mucho tiempo encontrar las voces y cómo lo quiero contar. Y es cuando yo me lo empiezo a contar a mí misma que descubro cómo agarrar al lector del pescuezo y decirle, de aquí no te vas, desde la primera hasta la última línea. Y tú lo sabes, y tú, que escribir no es que llegó la musa y nos inspiró, es trabajar cada línea, cada adjetivo, cada verbo, cada párrafo, hasta que quede tan impecable que no haya otra manera de decirlo. Y bueno, eso es lo que está. La del SIDA, pues la trabajé mucho tiempo antes, esperando que llegara el momento, estaba en mi archivero, que pudiera ella salir a la luz y contar lo que vivió. Cuando yo la busqué para el libro, seguía siendo una figura escondida en cuanto a lo que ha vivido, y la convencí de cambiar algunos detalles para que nadie la identifique y podamos contar la historia. La desaparecida fue por una casualidad. Llegué a una conferencia de prensa sin saber ni a qué iba, porque por casualidad aterricé allí, y estos padres se iban de México con la desolación de que los medios de comunicación mentían por convertir a Cancún en un paraíso, de que las autoridades fueron negligentes, de que su hija no estaba y no estaba en ninguna parte como estaban diciendo en los noticieros televisivos. Y cuando yo vi la mirada, el pozo de dolor en el alma de estos padres, volteé y les dije, ¿cuándo se van? Mañana en la noche. Tenemos 36 o 40 horas para empezar a trabajar. Yo quiero contar esta historia, pero la quiero contar desde el principio. Luego me fui a Tulum, luego recuperé expedientes judiciales, luego se me vino encima el gobernador. Bueno, toda la historia ya está contada, pero había que contarla a fondo, y no es más que una historia más del horror que viven las familias que ven perder a un hijo. Y la última se coló de panzazo. Llegó el COVID y había que incluir una historia de COVID. Y todos nos preguntábamos, ¿esos que están intubados sienten, recuerdan, piensan? Chava Rivera murió 3 veces mientras estuvo intubado. Y se generó una ficción totalmente absurda de lo que le estaba pasando. Él creía que estaba secuestrado y que allí le estaban haciendo daño a determinadas personas. Eso es lo que recuperé, para que quienes tenían a alguien intubado supieran que le podían hablar, que estaba consciente, que estaba escuchando, que estaba sintiendo y que valía la pena mantener cerca a la gente que estaba intubada por COVID y mantenerlos aferrados a la vida. Porque si Chava vivió, es porque se aferró a la vida, quería vivir, tenía motivos para vivir. Y esas son las historias de este libro,
y pues me da mucho, mucho gusto que estén aquí todos ustedes. ¿Una pregunta o ya no? Una. Bueno, nos están dando oportunidad de una pregunta más, Silvia, y yo quisiera preguntarte, ¿qué significa ahora para estos personajes, pero que antes son personas queridas tuyas, ya con quienes compartiste lo más íntimo que es esta experiencia que vivieron? ¿Qué es para ellos esta situación una vez que se publica ese instante? Bueno, les voy a contar de Karen. Yo siempre dije que el mayor elogio de mi carrera periodística había sido la mamá de Karen. Cuando salió la historia en el Reforma y en el Norte, no es la misma, pero una versión de esto en el Reforma y en el Norte, la mamá de Karen me llamó y me dijo, diario estamos en Acapulco y corro, todavía no había internet y no es hace tanto tiempo, diario corro al periódico, al puesto de periódicos, a comprar el periódico para ver qué pasó al día siguiente. Y yo decía, es lo más absurdo que he oído. La señora estuvo en Tailandia, acompañó a su hija, fue una de las gentes que yo entrevisté y yo le tengo que contar qué pasó al día siguiente. O sea, ella lo vivió y me decía, es que es tu mirada la que está detrás y yo quiero saber lo que pasó. Pero la verdad, Karen superó a su mamá. Cuando se publicó esa crónica, yo le ayudé a Karen a cerrar un capítulo. La busqué a través de su psicóloga con una carta diciéndole, si tú sientes que hacer público lo que viviste te ayuda a sanar y a cerrar, búscame, porque yo te voy a ayudar. Y me buscó y lo logramos hacer. Y la verdad es que cuando se publicó, su mamá me dijo, solo te quiero pedir un favor. Ya salió, ya la familia de Jacobo, que sentía que él se murió para salvarla, entiende que no fue así, que Karen tuvo una bocanada de aire y él no tuvo esa bocanada de aire, que cada quien tuvo un destino, si existe el destino, o esa mano de Dios, o como le queramos llamar, y ya entendieron, porque ellos vivían con cierto recelo el hecho de que ella esté viva y él haya muerto. Entonces, ella quedó muy tranquila porque decía, ya voy a ir por la calle y nadie me va a estar preguntando. Todo el mundo sabe lo que pasé. Todo el mundo va a saber el sufrimiento con el que tuve que luchar por mi vida, porque no bastó sobrevivir la ola, sino todo lo que vino después. Si ella no hubiera actuado como actuó, no tendría piernas porque se hubiera muerto de las infecciones, como le pasó a tantos otros. Y entonces me dijo su mamá, bueno, Silvia, ya salió, ya se publicó, ya todo el mundo sabe, Karen se tiene que volver a casar, Karen tiene que tener hijos, Karen se tiene que olvidar que algún día fue la niña del tsunami. Bueno, guarda tu trabajo. Me lo pidieron durante años de universidades de todas las carreras de comunicación porque era un ejemplo de una crónica que a todo mundo lo apasionaba para ser leída. Pasaron los años y un día, cuando David García Escamilla me preguntó, ¿y ahora qué vas a publicar este año? Le dije, un libro de crónicas. Era diciembre antes del marzo que nos encerramos. ¿Quién iba a imaginar que nos íbamos a cimbrar de la manera que nos cimbró el COVID? Y entonces le hablé a Karen y le digo, Karen, ¿ya habrá pasado? Yo ya sabía que ya se había casado, ya se había divorciado, ya tenía 2 hijos, tenía un novio nuevo y le digo, Karen, ¿será ya el momento de incluir este trabajo en un libro? Y me dijo, yo feliz. Le dije, tengo ganas de entrevistar a mucha más gente que no me faltó y además tengo muchas notas que yo tenía guardadas. Me dijo, adelante. Me dice, ¿y sabes qué, Silvia? ¿Sabes cómo me llama mi mamá? Cuando me va a presentar con alguien, me dice, es Karen, Karen la del tsunami. O sea, no había manera de evitarlo. Como yo digo, tenían que haber pasado 7 vidas para que se le olvidara lo que vivió. Y ella, trabajé con ella el texto a muerte nuevamente. Idas y vueltas, nos veíamos, retrabajábamos, encontraba yo nuevos temas, lo incluí todo.
Ella lo leyó de cabo a rabo antes de que el libro se publicara. Se publica el libro y llego a verla y le digo, Karen, aquí está el libro. Me habla el siguiente día y me dice, estoy sentada en la pista de patinar. No puedo parar de llorar mientras veo a mis hijos patinando. Le digo, ¿qué te está pasando? ¿Tú conoces el texto? No sé, me dice. No puedo parar de llorar. Dice, yo ya no me acordaba de tantas cosas. Le dije, Karen, ¿lo leíste hace 2 semanas o hace un mes? No puedo parar de llorar. Y un día me dijo, 2 días después, ya sé por qué lloraba. Y por eso digo que Karen superó a su mamá. Me dice, porque antes yo me contaba la historia a mí misma y hoy me la cuentas tú a mí. Así es que muy conmovedor. Y como eso, cada una de ellas. Gracias, Silvia, querida, ¿verdad? Muchísimas gracias, Silvia querida, gracias a todos. Está el libro a la venta, no dejen de comprarlo. Hay firma de libros. Salimos de aquí, pero acompañamos a Silvia para que se tomen la foto y tengan la firma. ¿Ya quiere decir algo más? Oigan, y también está a la venta, y es buenísimo, el de Esperanza Iris. Es uno de los primeros atentados terroristas que se llevaron a cabo en el mundo fue en México. El tercer marido de Esperanza Iris puso una bomba en un avión de Mexicana de Aviación. En 1952, 24 de septiembre, explotó el avión en el aire. El piloto venía del Escuadrón 201, ve una pista para aterrizar, Santa Lucía, se estaba construyendo, ahí bajó el avión y es toda la historia de esta diva de la opereta que pierde su esencia y su vida por defender a un criminal que fue su tercer marido, Paco Sierra. Y todo es verdad, eso allí sí es también trabajo periodístico. Y si alguien tiene algún emprendedor en casa, fui muy amiga de Lorenzo Servitje, el dueño de Bimbo, y está el de las 100 rebanadas de sabiduría empresarial, que son los consejos que yo le escuché contarle a la gente y decirle a mis hijos, así es que ahí también está. Les agradezco infinitamente. Gracias. Agradecemos a nuestras invitadas a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando de los eventos del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. De igual manera, tenemos la firma del libro en la mesa 1 al salir de esta sala en el pasillo central. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias.